Dios eterno, agradecemos este día, agradecemos tu bondad y tus bendiciones. Ponemos en tus manos preciosas este tiempo, Señor, para que a través de tu Santo Espíritu nos permitas tener discernimiento de los pasajes que en tu palabra escrita vamos a estudiar. Danos entendimiento de esos pasajes, de tu palabra y de tus propósitos. Te agradecemos, Señor, y te honramos dándote la gloria y la alabanza en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Por qué es importante este tema? ¿El libre albedrío de las personas? Debemos tener claro que la soberanía de Dios no implica que todo lo que sucede en el mundo sea provocado por Él, porque Él no participa en el pecado, no lo provoca ni mueve a alguien a que lo haga, es decir, no tienta a nadie a cometer pecado. Pero lo que sí puede hacer Dios en su soberanía es tomar ese evento pecaminoso o malo y puede darle un fin para bien, porque siempre Él quiere el bien, pues para Él todas las cosas son posibles. En el Antiguo Testamento observamos pasajes donde quienes tenían que tomar decisiones echaban suertes y quienes lo hacían buscaban saber cuál era la voluntad de Dios, que la decisión final o última palabra sea de Dios, es decir, que se imponga por su soberanía, como si Dios estuviera decidiendo todas las acciones del hombre, porque esto significaría la justificación del hombre, quien diría que todas las decisiones provienen de Dios, y precisamente esto no es lo que se quiere decir cuando se habla de que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque entonces cualquier cosa que el hombre hiciere se justificaría a sí mismo y diría, Dios me está moviendo a hacer esto, como si la persona no tuviera voluntad propia, incluso si esas acciones fueran pecados. Dios definitivamente mostraría algo, pero Dios no nos incita a cometer esas acciones. ¿Por qué? Si recordamos lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 1, en los versículos 13 al 15, la Escritura dice, Palabra de Dios para todos, versículo 13 dice, Cuando uno tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, Él no tiene nada que ver con el mal y no tienta a nadie. Dios habla hoy, dice en ese texto, cuando alguno se sienta tentado a hacer el mal, no piense que es Dios quien le tienta, porque Dios no siente la tentación de hacer el mal, ni tienta a nadie para que lo haga. La Biblia en lenguaje sencillo dice en ese versículo 13, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Dice el versículo 14, Dios habla hoy, al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que le atraen y le seducen. Y dice el versículo 15 en la Biblia en lenguaje sencillo, los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Entonces, como vemos, la Escritura dice que Dios no nos incita a cometer actos que sean pecado, y entonces el hombre tiene libre albedrío, pero en muchas ocasiones interviene la soberanía de Dios para que su voluntad se cumpla. Veamos 3 ejemplos. En Génesis 41:15, Faraón le había contado un sueño a José. Le dijo, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello.
Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. El sueño que había tenido Faraón es el que conocemos como el de las vacas gordas y las vacas flacas, pero eran tiempos de hambre que Dios le estaba mostrando a Faraón que iban a ocurrir. Al consultar Faraón a José, Dios le reveló a José lo que significaba este sueño. Y en este caso en que Faraón le está reconociendo la sabiduría que Dios le está dando a José, le está dando la gloria a Dios, porque está diciendo en el versículo 39, y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y entonces lo hace gobernador de Egipto. Vemos aquí una respuesta favorable a la voluntad de Dios de parte de Faraón para con José. Y de esa manera se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y vemos en el capítulo 47, versículo 11, Dios iba a sostener a su pueblo Israel para hacerlo crecer en la tierra de Egipto. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Dios había dispuesto no solamente el alimento, sino también la tierra a donde iban a estar viviendo las 12 tribus que formarían a la nación de Israel. Pero pasados 400 años vemos que el faraón que estaba en ese momento desconoció totalmente quiénes eran los descendientes de esas 12 tribus de Israel que habían llegado a Egipto. Y obviamente desconocía lo que José a través de Dios había hecho por Egipto. Y vemos en el libro de Éxodo capítulo 1 en el versículo 22 acerca de ese faraón. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Obviamente se refería a la gente descendiente de esas 12 tribus. Dice el capítulo 3 en el versículo 10, cuando Dios le está dando la indicación a Moisés: Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo, a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces recordamos que aún a pesar de que Dios permitía el juicio a través de lo que conocemos como las 10 plagas, en todo momento el faraón se rehusó a dejar salir al pueblo de Israel, aunque hubo algunas ocasiones en que había prometido dejarlos ir, pero luego de que era quitado ese juicio al pueblo de Egipto, el faraón volvía a endurecer su corazón y entonces se volvía a negar dejar salir al pueblo de Israel. No obstante, que en Éxodo capítulo 9, en el versículo 16, Dios le dice a Faraón: Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios le estaba haciendo el ofrecimiento a Faraón de que participara engrandeciendo su nombre. Y aún a pesar de que Faraón se negó, obviamente ejerciendo su libre albedrío, Dios cumplió su propósito y ejerció su voluntad sobre el pueblo egipcio. Entonces vemos aquí una acción opuesta a lo que antes el faraón, que había recibido a las 12 tribus de Israel, había aceptado y había reconocido de parte de Dios lo que Dios había hecho a través de José. Entonces, en contraste, este faraón, aún viendo los portentosos milagros que Dios estaba haciendo en los juicios que Dios mismo trajo a la nación de Egipto, aún así se negó a aceptar y reconocer quién era Dios. Y por eso Dios trajo el juicio a esa nación, la muerte de sus primogénitos. Y confirma a Dios en Éxodo 14, versículo 18: Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Recordemos que pensando Faraón
que iba a poder desquitarse del pueblo de Israel en el momento en que estuvieran frente al Mar Rojo para darles muerte, Dios abre paso a través de ese mar para que pasara a su pueblo. Y en el momento en que confiados el faraón y su ejército pasaran por ese mismo camino, Dios permite que el mar los cubra. Y en ese momento Dios es glorificado por la forma en que ha librado Dios a su pueblo de la esclavitud a manos de los egipcios. Esta gloria se sigue mencionando en el libro de Deuteronomio, cuando leemos en el capítulo 6, versículo 21 y 22. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. ¿Qué es lo que estábamos viendo entonces a través de lo que la palabra habla acerca de esos dos faraones en relación con el pueblo de Israel? En Génesis 15, versículos 13 y 14, Dios le estaba revelando a Abraham lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 33, el hombre tiene pensamientos, tiene planes, toma acciones, pero el juicio de esas acciones lo lleva a cabo Dios. Entonces, cada uno de esos dos faraones tomaron sus decisiones y Dios juzgó. En el primer caso del faraón que recibió al pueblo de Israel, le bendijo y obviamente fue próspera la nación de Egipto. En el segundo caso, el nombre de Dios fue glorificado, pero por la actitud del faraón, que en ese momento en que se estaban cumpliendo los 400 años de esclavitud, Dios tuvo que ejercer sus juicios a esa nación. Entonces, por un lado vemos el libre albedrío del hombre a través de sus acciones, y por el otro vemos cómo juzga Dios esas acciones. Eso es lo que nos está diciendo ese versículo 33 del capítulo 16 de Proverbios, cuando dice: las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor, es decir, el juicio. Otro ejemplo que tenemos lo vemos en Jeremías capítulo 25 y leemos desde el versículo 1. Dios le dio al profeta Jeremías un mensaje para todo el pueblo de Judá. Ese mensaje lo recibió cuando Joacim, hijo de Josías, llevaba 4 años como rey de Judá, y Nabucodonosor tenía 1 año de reinar en Babilonia. Y este es el mensaje que el profeta comunicó a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, o sea, durante 23 años, he recibido mensajes del Señor y he estado anunciándoles repetidas veces sus palabras, pero ustedes no han hecho caso. Y a pesar de que una y otra vez el Señor os ha enviado sus siervos los profetas, vosotros no habéis hecho caso ni habéis querido prestar atención y obedecer. Los profetas han dicho: aléjense de sus malos caminos y de sus malas acciones para que puedan vivir en la tierra que el Señor les dio para siempre, a ustedes y a sus antepasados. No confíen en esos dioses que ustedes mismos se han fabricado. No los adoren y Dios no se enojará con ustedes ni los castigará. Pero ustedes no han prestado atención a esos mensajes de Dios. Al contrario, lo han ofendido con esos ídolos que ustedes mismos se fabrican. Lo único que consiguen es causar su propia desgracia. Por lo tanto, Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos, Dios Todopoderoso, dice: ya que ustedes no quieren obedecerme, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto. Haré desaparecer de esos lugares el sonido de alegría y celebración, los cantos alegres de las bodas, el ruido de la comida que se prepara y la luz de la lámpara. Será reducida toda esta tierra a pura desolación, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Dice la versión Dios habla hoy y Biblia en lenguaje sencillo.
Pero luego, cuando se cumplan los 70 años, pediré cuentas de sus pecados al rey de Babilonia y a su nación, el país de los caldeos, y lo destruiré para siempre. Yo, el Señor, lo afirmo. Dice la Biblia en lenguaje sencillo en ese versículo 12. Pasado ese tiempo, yo castigaré por su maldad al rey de Babilonia y a su nación. Ese país quedará destruido para siempre. Yo les juro que así será. También los babilonios quedarán bajo el dominio de naciones y reyes más poderosos. De este modo los castigaré por todo el mal que han hecho. Entonces, como vemos, a pesar de que en el texto, en el versículo 9, dice la palabra que Dios mismo haría que Nabucodonosor llegara contra el pueblo de Israel, no se refiere a que Dios haya propuesto, a que Dios haya decidido que esa nación los maltratara e hiciera destrozos tanto del templo como de la ciudad de Israel, sino que fue su propio libre albedrío el que lo llevó a actuar de esa manera al rey de Nabucodonosor sobre la nación de Israel. Entonces, en ese sentido, entendemos que Dios permitió que Babilonia estuviera sobre la nación de Israel, pero no porque Dios haya provocado esa maldad, sino que Dios dejó que lo hicieran. Pero ellos estaban cometiendo pecado, y por esos pecados que además ellos estaban cometiendo en su propia nación, Dios envía un juicio contra ellos. Por eso dice ese versículo 12, que pasado ese tiempo de 70 años en que Dios había permitido ese castigo sobre su pueblo de Israel, dice, yo castigaré por su maldad al rey de Babilonia y a su nación. Y esto nos confirma que las personas actuamos con libre albedrío, pero Dios juzga nuestras acciones. ¿Qué otro ejemplo podemos mencionar acerca de este tema? Si recordamos lo que dice el libro de Jonás, leemos lo siguiente. Cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor. Se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir rumbo a Tarsís. Compró un pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada cual invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Mientras tanto, Jonás había bajado a la bodega del barco y se había quedado profundamente dormido. El capitán se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. Al mismo tiempo los marineros decían, echemos suertes para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Echaron suertes y Jonás resultó culpable. Como vemos en este caso, en el Antiguo Testamento observamos pasajes donde quienes tenían que tomar una decisión echaban suertes, como en este caso, y quienes lo hacían buscaban saber cuál era la voluntad de Dios porque querían obedecerle. Entonces le dijeron, dinos por qué causa de quién estamos pasando esta calamidad. ¿Cuál es el propósito de tu viaje? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Quién es tu gente? Entonces ellos querían saber a qué se dedicaba Jonás. Querían saber cuál era la razón de por qué les estaba aconteciendo esa tempestad. Jonás les respondió, soy hebreo, adoro al Señor Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Aquellos hombres temieron mucho y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues supieron los hombres que iba huyendo lejos de Yahvé, por lo que él había manifestado. Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Levántenme y échenme al mar, él les dijo. Entonces el mar estará calmado para ustedes, porque es por mi propia culpa que esta terrible tormenta ha venido sobre ustedes. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. ¿Por qué querían regresar ellos a tierra firme? Porque sabían que si él era adorador de ese Dios creador del mar y de la tierra, probablemente Dios tomaría venganza por la muerte de Jonás, así que mejor preferían dejarlo en tierra.
antes que atraerse a un juicio de parte de Dios. Entonces, como no lo consiguieron, dice el versículo 14, desesperados los marineros gritaron: Dios, por favor, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente, no nos culpes de su muerte, pues eres tú, Dios mío, quien ha querido hacer todo esto. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Como vemos, por una parte, cuando Dios le está dando un mensaje a Jonás para que fuera a advertirles a la nación de Nínive, Jonás, en su libre albedrío, prefirió alejarse pretendiendo huir de la presencia de Dios para no obedecerle. Y aquí en este caso vemos que el libre albedrío de estos marineros, a pesar de la indicación que Jonás les estaba haciendo para que el mar se aquietara, ellos preferían dejarlo en tierra. Pero vemos que Dios no lo permitió. Entonces ahí se sobrepuso la soberanía de Dios y su voluntad. Dice el versículo 16: Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios y le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Entonces vemos que en esos propósitos, en esa permisividad que Dios da al libre albedrío del hombre, también en las ocasiones en que se sobrepone su soberanía, tiene un fin bueno, y en este caso fue de salvación para estos marineros. Dice el versículo 17: Pero el Señor había dispuesto un enorme pez que se tragara a Jonás, y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás dentro del pez? Dice el capítulo 2 a partir del versículo 1. Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez, diciendo: En mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste desde las profundidades de la muerte. Clamé a ti y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Pensé, me has echado de tu presencia. Pero así y todo, yo seguiré rogando hacia tu santo templo. Me había hundido por completo, el mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas, bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Pero tú, Señor, Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. Al ver que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice, tan solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Vemos en el capítulo 3, a partir del versículo 1, que el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: Vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás obedeció al Señor y se fue para Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando: Dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando el rey de Nínive supo esto, se levantó de su trono, luego se quitó sus ropas finas, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Todo esto lo hizo en señal de humildad ante Dios. Entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el pueblo, por orden del rey y sus altos funcionarios: ninguna persona o animal, ni ganado, ni rebaño, probará alimento alguno, ni pastará, ni tomará agua. Al contrario, vestíos todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamad a Dios con todas vuestras fuerzas. Deje cada cual su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira y así no moriremos. Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta que dejaban su mala conducta, entonces cambió de parecer respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo. ¿Qué es lo que observamos en el capítulo 4 a partir del versículo 1? Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Entonces oró al Señor y le dijo: Señor, ¿no fue esto lo que yo decía cuando estaba en mi propio país? Fue por esto que al principio intenté huir hacia Tarsis. Sabía que eres un Dios bueno, que muestras gran compasión, no te enojas con facilidad, estás lleno de amor y estás dispuesto a cambiar tus planes de castigo. A mí me molesta eso, prefiero que me quites la vida. Si vas a hacer así, mejor mátame.
Dios le preguntó a Jonás: ¿qué razón tienes para enojarte así? Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar desde donde podía verlo todo. Luego cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. Por su parte, Dios hizo brotar una planta. Esta creció y cubrió el refugio de Jonás. Así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que no sintiera tanto calor. Jonás quedó muy contento con aquella planta. Y el mismo Dios preparó un gusano viniendo a la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y se secó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse exclamó: «Prefiero morir que seguir viviendo». Entonces Dios le preguntó a Jonás: «¿Crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta?» «Por supuesto que sí», dijo Jonás. «Sin ella prefiero morirme». Y le dijo el Señor: «¿Tuviste tu piedad de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿No puedo yo preocuparme por Nínive, una gran ciudad donde viven más de 120,000 personas que no sabían el mal que estaban haciendo y donde hay muchos animales?» Dice la Biblia en lenguaje sencillo en ese mismo versículo 11. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse, y hay muchos animales. ¿Qué es lo que observamos aquí? ¿Por qué Dios permitió que Jonás empezara a desobedecerle al principio? Primero permitió cierta desobediencia porque tenía propósito también de darle salvación a esos marineros que lo llevaban supuestamente a Tarsis. Y en segundo lugar, quería mostrarle Dios una lección al propio Jonás, de que él, siendo misericordioso con la nación de Israel, también es misericordioso con todas las personas en el mundo. ¿Y por qué se menciona esto? Porque la nación de Nínive era una nación adversaria hacia el pueblo de Israel, y era una nación en extremo llena de maldad. Pero Dios quería mostrarle a Jonás que para eso también había levantado al pueblo de Israel, para que proclamara su nombre por todo el mundo. Recordemos que la promesa que Dios le hizo a Abraham es que en su descendencia, y ese era el propósito también por el cual había levantado al pueblo de Israel, diera a conocer su nombre en todo el mundo, para que todas las naciones, para que todas las familias de la tierra recibieran esa bendición de la cual le había hecho la promesa a Abraham y posteriormente a Isaac y a Jacob. Dios quiere que todo hombre se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios en principio había dispuesto que su pueblo Israel llevara a cabo el cumplimiento de su propósito. Pero como la nación de Israel no entendió eso ni lo hizo, entonces ese propósito se lo dejó a la iglesia. Y por eso la gran comisión de predicar el evangelio a todo el mundo. Con estos pasajes que hemos visto, podemos entender que Dios permite el libre albedrío del hombre, y esto no demerita su soberanía. No obstante esto, Dios siempre cumple su voluntad. Y sea la acción que tome el hombre, sea la decisión y la acción que lleven a cabo, siempre sus acciones serán juzgadas para bien de la propia persona o en perjuicio de la misma. Dios eterno, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que hemos recibido hoy, y te agradecemos que cada vez nos vas dando entendimiento un poquito, Señor, de tu palabra, y podemos entender tu voluntad y tus propósitos. Y sea todo esto para ser obedientes a ti, Señor. Te agradecemos, Dios, y te rogamos tu bendición para todos nuestros hermanos en la fe y todos los que han escuchado esta palabra. Alabamos y bendecimos tu santo nombre en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.